Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición de Agentes del Cambio. Nosotros felices de estar en contacto con ustedes y por supuesto agradecidos de su sintonía. De mi parte, aprovecho también por supuesto para darle la bienvenida a mi estimadísimo compañero Juan José Mariñez, que estaba cumpliendo algunos compromisos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas llegaste? gracias. Cuéntame de tu regreso. Llegué muy bien, llegué descansado. Nítido, muy bien, aunque fui maravilloso. a cumplir compromisos, vine descansado y muy contento, muy emocionado de volver, de estar aquí otra vez en nuevos episodios de Agentes del Cambio. Bueno, pues ya ustedes saben, aquí estamos renovados, descansados y llenos de informaciones para ustedes. Así que en breves instantes arrancamos con el contenido de hoy. Iniciamos nuestro segmento Actualidad en el Cambio de inmediato con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y es que la FAO ha declarado que la República Dominicana ha reducido el hambre en un 55% en 3 años. El presidente Luis Abinader señaló que en 2020 el índice de subalimentación era de 8.3%, mientras que en 2023 fue de 4.6%. Además, destacó que su gestión aumentó de 36 a 130 los comedores económicos, superando la meta inicial de 105 comedores. Estos nuevos comedores ubicados en Valdés, Enriquillo, El Valle, Azua, Barahona, Independencia, Peravia, Osama y el Gran Santo Domingo se priorizaron según el mapa de pobreza. Las provincias restantes son Hermanas Mirabal, La Vega y La Altagracia. Estas declaraciones fueron hechas durante la semanal con la prensa. Y en otra nota, precisamente vinculada al presidente Luis Abinader, él ha presentado importantes avances que han sido ejecutados por el INAVIE, trabajando para mejorar la calidad de vida de los estudiantes dominicanos. A través de diversos programas, INAVIE ha impactado positivamente en la alimentación, salud visual, bucal y auditiva de niños y jóvenes, además de proporcionarles útiles escolares y uniformes. El presidente Abinader resaltó que el programa de alimentación escolar ha contribuido a reducir la pobreza monetaria en 4.4 puntos porcentuales entre 2022 y 2023. En el año escolar 2023-24 se entregaron más de 966 millones de raciones alimenticias, incluyendo pan, galletas nutritivas, leche, frutas y almuerzos escolares. Además, se sirvieron 71 millones de litros de leche de producción nacional, muy importante eso, apoyando directamente a nuestros ganaderos. Y en este punto precisamente estuve escuchando en esta semana unas declaraciones importantísimas del director del INAVIE, el señor Víctor Castro, en la cual él comentaba, señores, cómo estos programas están impactando en la economía de las familias. Estamos hablando de que esto ha contribuido en gran manera en la reducción de la pobreza monetaria, porque los niños en la escuela tienen garantizado su desayuno, sus meriendas y su almuerzo, además por supuesto de todo lo que tiene que ver con los útiles escolares y los uniformes. Qué bueno, enhorabuena para el INAVIE. Nuestro presidente Luis Abinader, por otra parte, entrega 1.624 títulos en el Tamarindo de Santo Domingo Este. Este logro forma parte de un ambicioso programa de titulación que ha beneficiado a miles de familias en el país. En sus primeros 4 años de gobierno se han realizado 58 proyectos de titulación en 29 provincias, ahorrando más de 8.262 millones a los beneficiarios. El presidente expresó su deseo de entregar otros 300.000 títulos antes de finalizar su mandato.
Y continuando con nuestro presidente Luis Abinader, señores, que no se detiene, ha estado, cada día que pasa, está más activo que el anterior, ha emitido el reglamento de aplicación de la ley para las personas con autismo. Este reglamento organiza las competencias de los entes estatales y promueve la coordinación interinstitucional para proteger los derechos de las personas con TEA, las personas que están dentro del espectro autista. Además, regula las sanciones administrativas y fue elaborado en consulta con la sociedad civil, alineado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Seguimos trabajando fuertemente con la inclusión. De esta manera finalizamos este segmento Actualidad en el Cambio. Vamos arriba y continuamos en breve. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Bienvenidos a nuestro segmento Hacedores del Cambio. Como siempre, en este segmento contamos con la presencia de aquellos personajes que hacen posible el cambio positivo en toda la República Dominicana y muchas veces también en parte del mundo. Con nosotros contamos con el privilegio de la presencia del periodista César Dalmací, que ha tenido una carrera prolífica en medios de comunicación y relaciones públicas, con formación en comunicación social, derechos humanos y periodismo. Ha trabajado en periódicos, radio y televisión nacionales e internacionales y ha ocupado cargos ejecutivos en instituciones públicas y privadas, como director de comunicación de la Cámara de Cuentas y el Tribunal Superior Administrativo. También ha sido catedrático, asesor de relaciones públicas y productor de medios. Actualmente dirige su empresa de comunicaciones y es reconocido por su labor periodística y su contribución a la cultura dominicana. Sea muy bienvenido, don César. Muchísimas gracias, distinguido Juan José. Gracias por esta oportunidad que para mí es maravillosa, ciertamente, de poder dirigirme hasta el público que ya ustedes tienen cautivo aquí en Agentes del Cambio y sobre todo en la parte correspondiente a Hacedores del Cambio. Confieso que me encanta el nombre de la sección Hacedores del Cambio porque entiendo que provocar los cambios y transformaciones que necesita nuestro país para el progreso del mismo y el desarrollo de la gente no es de un solo hombre, como en este caso lo está haciendo el presidente de la República y su equipo, sino que todos los dominicanos estamos cierta y realmente comprometidos con provocar esos cambios que se hacen tan necesarios en nuestro país. César, como profesional de la comunicación, que eres un gran profesional, un excelente currículum. Gracias, gracias. Has venido de cerca observando todos los cambios de los últimos 10, 20 años en la República Dominicana. Y como bien sabe, tuvimos 16 años que hubo una crisis institucional en la República Dominicana. Y en el año 2020 gana las elecciones el presidente Luis Abinader con una promesa de reforma en la República Dominicana, el cambio para que todo sea positivo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has notado entre esos 16 años y los 4 últimos años de la gestión del presidente Luis Abinader? Me parece muy interesante la pregunta, Juan José, porque si hacemos un recorrido histórico en términos de los distintos procesos políticos que hemos tenido la oportunidad de vivir desde la caída de la tiranía del sátrapa Rafael Trujillo Molina, podemos observar que nuestra democracia ha venido creciendo con sus altas y bajas, con los conflictos que hemos tenido que enfrentar los dominicanos para poder continuar avanzando en nuestra democracia, como por ejemplo cuando surge el gobierno del profesor Juan Bosch,
un gobierno ciertamente democrático, pero que lamentablemente fue trunco, solo 7 meses. Entonces, del 63 al 66, nuestro país estuvo en un periodo realmente muy difícil, incluso con gobiernos provisionales, hasta que, bueno, llega el 66 con el doctor Joaquín Balaguer y llegan los famosos 12 años que son muy bien conocidos. Le tocó gobernar con un país lleno de muchos conflictos, ciertamente. Luego viene don Silvestre Antonio Guzmán Fernández en el año 1978, y ahí podemos notar los dominicanos que cierta y realmente se inició un verdadero proceso de cambio, de transformación y de desarrollo de nuestra democracia. Vinieron los presos políticos, vinieron los exiliados, fue un gobierno de gran apertura. Lamentablemente conocemos todo lo que pasó, 43 días luego de Jacobo Magluta, que trató o dio continuidad al proceso que había iniciado el Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Luego viene Salvador Jorge Blanco, pasamos más tarde también por, quizás no lo lleve en el orden del periodo, pero pasamos más tarde por Balaguer, que entonces había prometido al país hacer el gobierno que él había soñado de niño, interpretando uno que era como una especie de mea culpa de él mismo, en virtud de los famosos 12 años. Entonces, luego viene triste, viene entonces el gobierno de Hipólito Mejía, que también provocó cambios y transformaciones importantes en el país con algunas leyes. Y si mencionamos, por ejemplo, la propia 8701, la Ley de Seguridad Social, que si bien es cierto, ha tenido sus altas y sus bajas, no menos cierto es que se tenía la intención para entonces de que exista una verdadera seguridad social en la República Dominicana. Y eso ocurrió en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía. Luego, pues, viene en el año 1996 el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que la gente tenía mucha esperanza en ellos. Sin embargo, fue una frustración para la población dominicana. Y fue una frustración porque no se predicó en términos prácticos con lo que precisamente se decía, servir al partido para servir al pueblo, y fue todo lo contrario. Entonces esto obviamente hizo que quizás no nuestra democracia, pero sí nuestro desarrollo en el marco general involucionara. Para mí fueron como 16, 20 años perdidos, en este caso con los gobiernos del doctor Leonel Fernández y el gobierno de Danilo Medina. Gracias a Dios sigue el proceso avanzando, nuestra democracia desarrollándose. Entonces viene el presidente actual, el licenciado Luis Abinader, en donde prometió los cambios que precisamente está viviendo la sociedad dominicana en el día de hoy. Prometió hacer un gobierno verdaderamente transparente. Y la historia está ahí. No hay necesidad de detallar cómo ha venido trabajando el presidente Luis Abinader y todo su equipo en términos de la transparencia. Si te cuento, y perdón que lo esté tuteando, pero con todo el respeto, y a los distinguidos televidentes, un hecho que parece tonto, sin embargo no lo es, y que la gente no lo recuerda en este primer periodo de gobierno, cuando se instalaba Luis Abinader en el poder. Él dijo: yo quisiera y le pido por favor a mis funcionarios que la fotografía que colocan detrás en su escritorio pongan preferiblemente una fotografía de su mamá, de su papá, de un ser querido, o de cualquiera de los padres de la patria, o de alguien que ustedes quieran, pero no pongan la mía. ¿Qué quería decir eso? Dos cosas. Uno, romper con el paternalismo, y segundo, decir: no, yo voy a hacer un gobierno totalmente distinto a lo que conoce la República Dominicana, pero distinto y favorable, y lo ha demostrado. Y interesante, y quiero aprovechar esa cronología que mencionaste para ver si me puedes explicar o no puedes explicar a todos qué ha pasado con el sistema judicial entre ese periodo y el actual. ¿A qué se refiere el cambio de un sistema judicial independiente
¿qué hubo anteriormente que conoces a lo que hay diferencia ahora en este periodo de gobierno? Bien, precisamente parte del proceso de cambio que ha iniciado este país con el advenimiento, reitero, del PRM al gobierno con la presidencia del licenciado Luis Abinader, es que desde este primer gobierno trató de que el país se dé una justicia independiente. Si bien es cierto que no es una justicia ideal, no menos cierto es que lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana, en ese sector, no lo habíamos visto nunca en la historia. O cuando habíamos visto, por ejemplo, que un ministerio público llame a un general y lo siente en el banquillo. Eso no lo habíamos visto, porque aquí se creían que habían personas que eran no plus ultra y que eran intocables. El presidente de la República lo que ha dicho es, bueno, la justicia que actúe, ese es su papel. Él está dando la verdadera independencia a los distintos poderes y está haciendo lo que le corresponde a él como poder ejecutivo. Y habíamos heredado un temor hacia lo que eran los militares desde la época de Balaguer y Trujillo, se les tenía mucho temor. Entonces, tampoco se sentaba en el banquillo los acusados a los militares. Eso es así, aunque decir de los militares que tenemos en el día de hoy son en su gran mayoría militares muy pundonorosos, sí, militares claro, ciertamente comprometidos con el trabajo, con el servicio y que han demostrado vocación de servicio. Y me refiero a la cúpula militar de la República Dominicana en este momento, desde el mismo ministro de Defensa hasta los señores jefes de fuerza. Desde mi punto de vista, son militares que se sienten comprometidos con dar un mejor servicio a la sociedad dominicana y pienso que también lo han estado demostrando en el ejercicio de su función y de su trabajo. Y en cuanto a compras y contrataciones, sí hemos notado que hay muchos cambios. Sí hemos notado que se ha hecho más riguroso los sistemas de compras, los sistemas de licitaciones. ¿Qué tienes que comentarnos con relación a eso? ¿Qué tú has podido observar en los cambios en este proceso actual? Muy bien. Bueno, la ley 340-06 creo que es, la 340, que tiene que ver con lo que son las compras y las contrataciones, es parte del mismo proceso en que está envuelto el país en organizar el Estado dominicano. Ya no se hacen adjudicaciones señalando directamente yo quiero no, yo creo que se respeta eso en este momento, tenemos esa ley, tenemos también su reglamento, que por cierto está en un proceso también de hacer algunos cambios e introducciones para continuar fortaleciendo ese sistema de compra y contrataciones que es tan importante, porque decía hace un momentito que bueno, no se señala a en particular para que sea beneficiario con una compra o una contratación. Ahora sí se hacen concursos y tampoco los concursos que se hacen no como en el pasado, y hay que decirlo, que iban a licitaciones o concursaban 6 compañías y ya previo se sabía cuál era. No, yo creo que nosotros hemos crecido mucho en ese sentido y tenemos que saludar los dominicanos lo que se está haciendo en compra y contrataciones en ese sentido. Pero no solo eso, Juan José y los distinguidos televidentes. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Dirección General de Aduanas, allí se está haciendo un trabajo extraordinario. Yayo, como le decimos cariñosamente, desde que llegó ahí empezó a provocar los procesos y transformaciones en pos de una verdadera transparencia en todo lo que tiene que ver con el sistema aduanal dominicano. Por ejemplo, tienen 24 horas, es un sistema en donde se elimina un gran porcentaje de la burocracia en la Dirección General de Aduanas y en 24 horas te hacen despacho. Pude ver ahí que prácticamente 62,000 contenedores son despachados porque se rompe esa burocracia y da garantía de transparencia. Porque muchas veces cuando hay mucha burocracia se presta para muchas cosas no santa, por así decirlo. Entonces,
Desde este espacio me permito, con la venia de ustedes, felicitar realmente el trabajo que está haciendo el distinguido director general de aduana, señor Yayo, porque eso es lo que necesita este país. Pero no solo eso, el gobierno dominicano en el marco general ha demostrado no solo que tiene compromiso con la transparencia, sino que lo está ejerciendo y lo está practicando. Si nos vamos a la Contraloría General de la República, donde está el licenciado Félix Antonio Santana, por ejemplo, que ha iniciado un proceso de auditorías para mantener al tanto a las distintas instituciones del Estado Dominicano para proteger y salvaguardar el erario que es de todo. Yo creo que eso es saludable. Yo, por ejemplo, lo que está haciendo el señor Contralor General de la República con esta norma básica de control interno, NOVASI, es maravilloso. ¿Cuándo habíamos visto eso? Eso es transparencia, eso es cambio. Entonces yo creo que, como dice este espacio, todos tenemos que ser verdaderos hacedores de transparencia y de cambio favorable para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos. Hay otro aspecto que, si me permite, lo puedo tocar. Por favor. La lucha que ha iniciado el presidente Luis Abinader y su gobierno en el marco general en contra de la corrupción es totalmente notable. Lo podemos ver. Calamar, Pulpo, no sé cuánto nombre. Medusa. Y todos los procesos que conocemos que están en la justicia, que han llevado incluso a personeros del pasado gobierno a que tengan que responder al Estado Dominicano por lo que hicieron. Eso no se había visto, eso es transparencia. Pero no solo eso, y quiero seguir incidiendo en esto, cuando se maneja pulcramente el dinero del Estado, del erario, de la gente, del pueblo, eso te da la oportunidad de que se elimine la brecha de la pobreza, se elimina la brecha digital, hay más hospitales, un mejor servicio de salud, una mejor educación, un mejor transporte, en fin, se beneficia a la población. ¿Por qué ustedes creen que el presidente Luis Abinader, por ejemplo, está haciendo todo lo que está haciendo en todo el país? Porque hay un manejo pulcro, diáfano del dinero público, del erario, pero cuando no se maneja pulcramente el dinero y se va a un solo lado, ya sabemos lo que eso significa. Entonces, por eso no me asombra lo que está ocurriendo en este momento. Excelente. Estamos en un evidente fortalecimiento a la democracia en la República Dominicana. ¿Qué recomiendas tú, César, para seguir fortaleciendo esa democracia? ¿A qué nivel tú crees que vamos? ¿Cuál sería tu opinión en base a ese gran trabajo que se está haciendo ante la democracia en la República Dominicana actualmente? Qué bueno, Juan José, porque, reitero, desde la caída de Trujillo a la fecha, nosotros, en términos de nuestro proceso democrático y el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, hemos ido creciendo, yo diría que de manera espiral, de manera exponencial, salvo los casos que mencioné anteriormente, el periodo 63-66, el periodo de los 12 años, esos aspectos. Sin embargo, yo creo que nosotros hemos ido creciendo. O sea, ¿cuál debe ser el compromiso? No solo del gobierno, es de todos los dominicanos. O sea, si queremos tener un país, un Estado en este caso, fuerte, con instituciones ciertas y realmente fuertes, el compromiso no es solo del presidente y de los funcionarios, es de todos. Todos estamos comprometidos para tener un mejor país, para tener un país cada vez mejor y que continuemos pues avanzando por el proceso que ha iniciado el propio presidente de la República, que me alegra que pues ya en el próximo mes de agosto estará nuevamente con un segundo periodo. Yo creo que esto es lo mejor que le ha podido pasar a la República Dominicana para poder continuar con el proceso que inició el presidente Luis Abinader. César, para finalizar, te quiero preguntar, ¿es sano para la democracia que hayan muchos partidos políticos? ¿Qué piensas tú sobre la ley de partidos políticos, sobre el futuro de la República Dominicana
¿Cómo esta ley puede organizar estos procesos? Es una pregunta para mí sumamente interesante y como siempre a mí me gusta primero hacer un pequeño introito en términos históricos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Lo que está pasando en Venezuela, lo que ha estado pasando en México, por ejemplo. En Venezuela la gente se quedó sin opción. ¿Por qué? Porque dos partidos históricamente se estaban alternando en el poder, adecos y copellanos. Adecos y copellanos, creo que ya lo había dicho en una ocasión, hasta que la gente se hartó. ¿Y qué hicieron? Buscaron la peor opción. ¿Qué está viviendo Venezuela hoy día? Esto, ¿pero por qué? Porque su sistema de partidos se deterioró y solo habían dos partidos. Por eso hubo un momento, Juan José y los televidentes, en que yo me preocupé mucho como periodista y como ciudadano dominicano, y fue cuando empezó un proceso, yo diría, de enajenación de los partidos políticos. Y lo vamos a decir, fue en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Como conocemos, se destruyó el histórico Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que hoy día es solo un símbolo. Una carcasa. Y de ahí salió el partido que está precisamente hoy en el gobierno, el PRM. Pero se destruyó un partido tradicional que fue el Partido Reformista Social Cristiano. Y ahí las divisiones que hemos conocido. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Yo creo que el sistema de partido hay que cuidarlo y es importante que hayan varios partidos para que la gente tenga distintas opciones. Porque si nos alternamos, hoy Juan José, mañana César Dalmací, y así duramos décadas, la gente se harta y entonces, como dice la gente en un lenguaje popular, simple y llano, monta a cualquiera en esa silla y no debe ser. Yo creo que tenemos un buen sistema de partido nosotros y es compromiso continuar fortaleciendo ese sistema. César, para nosotros es un grandísimo privilegio tenerte hoy en día compartiendo con nosotros. Lamentablemente, digo lamentablemente, tenemos el tiempo limitado y quisiera tener toda una tarde para hacer muchas preguntas y aprovechar tu sapiencia. Gracias, gracias. Y tu experiencia. Hasta aquí, nuestros segmentos Hacedores del Cambio. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Gracias por continuar en su programa Agentes del Cambio. Estamos desde los estudios de Voz Media Network y enseguida vamos con nuestro segmento Contexto Internacional, para lo cual damos la bienvenida aquí con nosotros a nuestro estimado Morillo, José Luis Morillo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Miriam, gracias Juan José, como siempre, tratando de que podamos analizar el contexto internacional y ver lo que ha sucedido en esta semana. Bueno, José Luis, yo me imagino que tu información tienes que tener la cabeza llena, porque en contexto internacional sí tenemos muchos y de muchos lugares del mundo de donde sacar información y nuevas noticias. ¿Qué nos traes? Sí, mira, ciertamente, Juan José, hay muchas cosas que pudiéramos conversar, pero yo creo que el tema del momento, y de hecho la prensa internacional lo que más resalta en este momento es el tema de Venezuela. Pero claro, nosotros estamos en el patio, como diríamos, en la isla, y sucedió ayer un acontecimiento que no podemos dejar pasar, y es el atentado que trataron de hacer bandas haitianas contra el primer ministro haitiano, Gary Conille, que puso entredicho definitivamente los niveles de inseguridad que vive ese país, y parte también de este proceso salió herido uno de los agentes de seguridad keniano que está apostado en este país, lo que nos indica que Haití cada día se complica mucho más, a pesar de que para entidades internacionales como la Comunidad del Caribe, el CARICOM, entienden que estamos frente a la posibilidad de comenzar a mejorar la situación en Haití,
pero no es lo que dicen las noticias. Lo que nos dicen las noticias es que cada día se hace mucho más pequeño el contingente keniano que está apostado en este país. Hasta ahora solamente hay 600 agentes de unos 1000 que se esperaban que llegaran de Kenia, y el total que se espera conjuntamente con Kenia y otros países aliados es de unos 3.600, cosa que se ve un poco distante, porque si el país principal que encabeza esta misión de paz apenas lleva 600 en lo que va de año, y los demás países todavía no indican cuándo estarían mandando el restante de los militares participantes en esta misión de paz, nos hace un poco ver el panorama haitiano más complejo cada día. La situación es que se espera que para el año que viene se puedan organizar unas elecciones en este país, pero para lograr esas elecciones, Juan José y Miriam, es necesario que se pueda llevar la paz a Haití. Sin condiciones de paz no hay forma de que el pueblo haitiano sienta la seguridad de salir a las calles a poder votar, y sobre todo que se pueda lograr conseguir que los inversionistas internacionales puedan ir a este país a garantizar lo que la gente está esperando, que es empleo, que es condiciones, mejorar las condiciones de su vida, y que se puedan reducir la cantidad de migrantes que salen todos los días de esta nación hacia República Dominicana y arriesgándose en alta mar hacia las costas de la Florida. Estamos hablando entonces, Morillo, de que la totalidad de lo que iba a constituir esa fuerza de apoyo, 3.000 militares, no tenemos ni siquiera el 25%. Así es, no tenemos ni siquiera el 25%, Miriam, y lo peor del caso es que ninguno de los países que originalmente se habían comprometido con esto han dicho cuándo estarían enviando esas tropas, y la situación es muy crítica, señores. Para entender lo crítica que es la situación en Haití, solamente basta analizar los datos del año pasado, donde murieron más de 8.000 personas, fruto de diversas situaciones sangrientas generadas en este país. La propia UNICEF llamó que muchos de los niños migrantes que han sido desplazados en los últimos años son jóvenes menores de 10 años. Estamos hablando de situaciones que constantemente enfrentan, que en cada uno de los fallecidos que se presentan en estas situaciones siempre aparece un niño de por medio. La situación es crítica, es bastante compleja, y eso lleva y debe llevar a la reflexión a la comunidad internacional de que es hora de que Haití puedan tomarlo en serio, como lo ha dicho tantas veces nuestro presidente Luis Abinader. Haití debe de ser tomado en serio por la comunidad internacional, no solamente debe de ser un cliché de que cuando vamos a un espacio internacional se expresan, cuestionan, critican, sino que hay que buscar los recursos que se necesitan para que estos países que piensan enviar las tropas por fin lo hagan, para que comiencen a llegar los procesos de tranquilidad y paz, y los haitianos sientan la esperanza de que Haití retomará el lugar de la institucionalidad y que se podrá garantizar unas elecciones limpias en el año 2025. Bueno, esperemos realmente que esto se produzca a la brevedad, porque es una situación que nos sigue afectando en gran manera a nosotros los dominicanos, nos afecta directamente en todos los órdenes. O sea y empeora la situación de nuestros hermanos haitianos, se va deteriorando la calidad de vida de los haitianos que quedan en esa parte del territorio. Correctamente, y bueno, tenemos precisamente nosotros aquí en nuestro continente latinoamericano situaciones también sumamente tensas, delicadas, y que violan todos los preceptos que nosotros conocemos y que nosotros apoyamos de la democracia, y es, Morillo, esa situación que se ha gestado en Venezuela. Desde el domingo el proceso electoral aparentaba estar sucediendo en un orden hasta que el proceso se cierra, y luego viene el conteo del cual no sabemos nada. Todos los hechos violentos que se han vivido en esa nación hasta ahora, cuéntanos sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué pie está ahora mismo Venezuela? Sí, mire, es interesante ver el tema de Venezuela porque es muy complejo. La verdad es que a nosotros solamente nos llegan las informaciones que pasan los cables internacionales, que muchas veces están cegadas por los intereses que andan de por medio, y por eso es importante analizar el contexto en su debida dimensión. Lo de Venezuela no es nuevo. Desde de final de los años 90, cuando Chávez llega al poder, fruto de una crisis del sistema político en este país, donde Adecos y Copellano eran los que tenían el control, eran dos países que se disputaban siempre
las elecciones en este país, uno más hacia la socialdemocracia, otro más hacia la derecha, pero al final de la jornada los resultados eran los mismos, eran partidos que no generaban ningún tipo de confianza para el electorado, tanto así que todos recordamos lo que fue el Caracazo del 1989, que produjo un estallido social. Y costó un golpe de Estado. Y costó, exactamente, y posteriormente generó un golpe de Estado, encabezado incluso por Chávez, que estuvo a la cabeza en ese momento, que cayó preso, salió luego el pueblo, porque sintieron que fue un golpe de Estado defendiendo la soberanía y la patria de ese país, porque la gran crítica que se hacía era que el petróleo, que aunque era uno de los países con el mayor productor de petróleo hasta el día de hoy, esa riqueza no se reflejaba en la gente, solamente un grupo se beneficiaba de esto, y eso fue lo que provocó que se generaran todos estos conflictos. Chávez llega al poder, al principio todo iba caminando muy bien, pero los grupos, siempre los grupos económicos que están detrás de estas situaciones, crean conflictos, generan guerras de intereses, que dieron un golpe de Estado en el 2002. Ustedes recuerdan, ese golpe de Estado hizo que la población se levantara, Chávez pudiera regresar otra vez al poder, pero a partir de ahí se comenzaron a dar un conjunto de sucesos. De un lado, los llamados chavistas comenzaron a tener un control férreo del Estado, a limitar la participación de la gente en algunos aspectos, pero por otro lado, una derecha extrema que comenzó a generar situaciones de boicot, incluso para el propio sistema de petróleo. Eso llevó incluso a que Estados Unidos aumentara los niveles de embargo hasta el punto que las refinerías de petróleo de Venezuela, que la gran mayoría están en Estados Unidos, fueron ocupadas por Estados Unidos, igualmente que embargadas las cuentas en dólares de Venezuela. Todo esto comenzó a deteriorar el sistema económico en Venezuela, se comenzó a disparar la inflación por la falta de divisas y además la falta de circulante, porque el principal socio comprador de petróleo de Venezuela era Estados Unidos. El 80% del petróleo de Venezuela se vendía a Estados Unidos. ¿Y eso qué generó? Una crisis económica como nunca se ha visto en Venezuela, y luego de Venezuela haber sido uno de los países que menos migraba, o sea, de que menos aportaba migrantes de América Latina, comenzó a salir la población fruto de la crisis económica. Eso se fue agravando con la muerte de Chávez, la llegada de Maduro, que definitivamente no demostró tener la altura desde el punto de vista político y del manejo social que tenía Chávez, comenzó a agudizar la crisis en Venezuela. Lógicamente, si bien es cierto que había una falta de participación democrática por un lado, también la propia derecha nunca se supo poner de acuerdo para llevar candidatos de manera unificada y poder derrotar al chavismo. Esto solamente hasta este momento, por primera vez, la derecha venezolana decide unificar criterios y llevar una sola candidatura de manera unificada, lo que le ha permitido definitivamente tener unos resultados tan favorables que hoy en día se debate si realmente ganó Maduro o si realmente fue la derecha que ganó, porque la correlación de fuerza y la polarización que se generó en Venezuela no ha llevado a todo el mundo a entender que pudo ser la derecha que ganara en esta ocasión. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente está inmerso en este momento? Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo los países como República Dominicana, que apostamos a la paz y que no somos acostumbrados a generar una parcialización hacia un país determinado. Exacto. La diplomacia histórica de este país siempre ha sido que nosotros tratamos de ser un país neutro y tratar siempre de apoyar a que los sectores que están en conflicto se puedan poner de acuerdo. Esa ha sido la historia de este país y eso no ha granjeado el respeto internacional de otros países. Entonces, ¿qué yo sugiero? Y es lo que entiendo como una persona que maneja estos temas internacionales, que ante esta situación nosotros debemos llevar el liderazgo de la región como el país que busca que se sienten los sectores sobre la mesa y que se exija la transparencia del proceso, que se cuenten los votos acta por acta, que eso es una exigencia, que es un derecho que le corresponde a todo el pueblo venezolano, hasta los que son chavistas como a los que son de la derecha. Eso es algo importante que podamos entenderlo, pero sin violencia, porque el marco legal internacional en todos los procesos electorales obliga a que se pueda recibir la última acta de cualquier estado, de cualquier espacio, para que cuando llegue al Consejo Electoral, o como en el caso de la República Dominicana, cuando llega directamente a la Junta Central Electoral, todos los partidos puedan ver de manera directa lo que ha pasado con esa acta. Y es lo que estamos llamando. No podemos esperar que una elección que fue el domingo,
un estado tan grande, todas las actas ya hayan llegado al Consejo Electoral, porque eso ni aquí pasa, señores, y todos lo sabemos, cuántos días duró la Junta Central Electoral para poder contar todos los votos en estas elecciones presidenciales. ¿Cuándo fue que la Junta Central Electoral declaró de manera definitiva ya que Luis Abinader ganó? Siempre se hacen unas, vamos a decir, datos preliminares, donde ya se dice, se ve, hay una tendencia, ganó fulano, pero hasta que no se cuente el último voto y hasta que el último voto no se revisa por todos los partidos, la Junta no emite un comunicado oficial. Y esto es lo que en este momento todos los países del mundo, sobre todo nosotros los latinoamericanos, debemos llamar a que se revisen, pero que se revisen de una forma que no genere un conflicto y que nosotros nos podamos convertir en asizar o echarle leña al fuego para crear un derramamiento de sangre en un país hermano que tanto ha ayudado a nuestro país en los momentos de crisis. Y sobre todo, yo me sujeto incluso a lo que el llamado que han hecho otros presidentes, por ejemplo, como el mismo caso del presidente de México, de que la OEA debe de ser el órgano mediador por excelencia en estos procesos, cosa que no ha pasado así, y basta simplemente recordar que nosotros tenemos una triste historia con la OEA, porque en el 1965, cuando aquí intervinieron los norteamericanos, más de 28,000 marines, quien legalizó esa intervención, indicando que en este país había necesidad de hacerlo, fue la OEA. Quien mandó después soldados latinoamericanos a golpear los dominicanos fue la OEA. Y no entendemos cómo siempre se ha querido poner del lado de lo que más fuerza tienen, cuando lo correcto es que sea un mediador por excelencia para tratar de resolver conflictos como estos y no generar un derramamiento de sangre, como ha pasado en Colombia, el país hermano, que durante 60 años se desangraron por no tener un mediador natural que pudiera mediar entre los dos bandos que estaban tratando de pulsear el poder en este país. Entonces la situación de Venezuela es muy compleja, muy crítica, y definitivamente nos obliga a nosotros como latinoamericanos a tratar de mediar y ver qué podemos hacer, más que nosotros quizás ponernos del lado de un bando, aunque nosotros pudiéramos estar interesados por razones ideológicas. Lo correcto en este momento es que nosotros sigamos empujando y obligando al gobierno de Maduro a que se siente sobre la mesa con los opositores y que procuren revisar las actas. Si ganó la derecha, si ganó la oposición, pues se le tiene que entregar el gobierno a la oposición. Ahora, si realmente se logra comprobar que Maduro repitió, aunque no sea el candidato que a nosotros nos guste, porque yo le puedo decir, yo soy una persona con una visión ideológica socialdemócrata, y yo no me siento identificado con Maduro, pero una cosa es que a mí me guste y otra cosa es que el pueblo, de manera soberana, haya decidido que ese es su gobernante. Pero de la única forma que podemos entenderlo y asegurarlo es si podemos tener acceso a las actas y que nos puedan comprobar de forma transparente que así fue que pasaron las elecciones. Pero el Consejo Nacional Electoral en Venezuela ya promulgó a Maduro como presidente. Ya declaró que Maduro fue el ganador en las elecciones. En la madrugada del lunes. En la madrugada del lunes. O sea, a principios de la semana. Sin embargo, aquí lo interesante sería, Morillo, nosotros, no sé qué tú piensas en ese sentido. ¿Tú crees que ciertamente se vaya a producir ese conteo de actas? Porque ni siquiera podemos hablar de reconteo, porque lo que se ha argumentado en los medios es que no hubo realmente un conteo de todas las actas, de la totalidad de las actas, antes del Consejo Nacional Electoral hacer ese pronunciamiento. Proclamó a Maduro presidente. Sí, ahí hay un fallo, y definitivamente que un poco lo que le decía, la proclama que se diera, como la misma lógica que conversamos al principio, está basada en datos preliminares, y que no debieron de decir que eran datos preliminares, demostraban que la tendencia era esta, como se hace en todos los países del mundo, porque ciertamente en Venezuela tienen un sistema mixto que le permite a través, como un sistema, son actas que la gente la puede ver a través el sistema implica, por ejemplo, un sistema digitalizado. Sí, hay una votación virtual que llega y rápidamente llega, pero también hay la física para poder validarlo. Entonces, eso le permite rápidamente, tanto la oposición como la propio oficialista, tener una tendencia de por dónde andan las cosas. Y fue lo que se debió de anunciar. Ahora, antes de yo venir para acá, casualmente Maduro había emitido un comunicado pidiéndole al Consejo Electoral que
que había que hacer un reconteo de las actas y que permitiera eso. Yo lo que espero, porque lo que nos dice la conciencia es que ante una situación como esta, y sobre todo donde a ti te están cuestionando la transparencia, si tú definitivamente ganaste, en el caso de Maduro, si definitivamente ganó, pues que permita que todo el mundo tenga acceso a esas actas y que se puedan contar y revisar. Y si es así, pues bueno, ganó. Si no es así, pues que entonces entregue el gobierno, porque independientemente de que sea de derecha o de izquierda, quienes hayan sido los ganadores, lo que tiene que primar es la democracia y el respeto al soberano, que es el pueblo que decidió votar, ya sea que votara por la oposición como por Maduro. Lo que se decidió es lo que se debe respetar y es parte de lo que nosotros tenemos que empujar. Lógicamente, yo vuelvo al tema inicial, es un proceso sumamente delicado y tenemos que manejarlo con cuidado, porque cualquier proceso hacia donde nosotros podamos empujar, si las cosas no están claras, podemos provocar un derramamiento de sangre en Venezuela que, lejos de sentir nosotros contentos con lo que pueda suceder, va a entristecer a toda América Latina. Es correcto, es correcto. Bueno, situaciones delicadas que afectan naciones hermanas, naciones muy cercanas a nosotros, lo que nos unen lazos muy fuertes, lazos sociales, lazos familiares y lazos económicos también a través de la historia. Así que bueno, esperemos, pongamos nuestra fe en que realmente los procesos se revisen y que el pueblo obtenga aquello por lo cual votó. Finalmente. Así Morillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir todo ese saber que tú tienes en cuanto al contexto internacional. Morillo, nuevamente gracias. Al igual que Miriam, muy agradecido de siempre tenerte por acá. Y hasta aquí nuestro segmento de Contexto Internacional. Y hasta aquí nuestro programa Agentes del Cambio. Como siempre, es un placer el compartir todo nuestro valioso contenido. Miriam. Juan José, sí, llegó el momento de despedirnos de nuestra querida audiencia. Pero antes de irnos, queremos recordarles nuestras redes. Por favor, búsquennos como Agentes del Cambio RD y suscríbase a nuestro canal en YouTube para que siempre esté al día con el contenido que estamos trabajando. Nos despedimos de ustedes desde los estudios de Voz Media Network. Hasta la semana próxima. Hasta la próxima.